Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa que destaca los actos valerosos de hombres y mujeres de la fuerza pública que trabajan 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días al año, defendiendo la vida, la honra, los bienes y las creencias de los colombianos. Hoy con un personaje que hace parte de esa fuerza pública, que coordina esa fuerza pública. Ese personaje que tenemos invitado ha sido 9 veces embajador, ha sido 4 veces ministro, fue constituyente del 91, fue el primer alcalde popular elegido en Cali, fue ejecutivo de la Cámara Junior en el año 84, fue presidente de Fedemetal y hoy coordina toda la actividad política y algo militar y policial. Es el ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo García. Señor ministro, bienvenido a Nuestros Héroes. Fernando, encantado. Muchas gracias por esta oportunidad. Arranquemos por algo que es la savia de la violencia y la inseguridad en Colombia, la lucha contra el narcotráfico, en lo que usted ha sido persistente y en lo que creo que se ha ganado un título de uno de los personajes del año 2020. Fernando, no hay duda de que el narcotráfico es el principal enemigo de Colombia. El narcotráfico mata, el narcotráfico envenena las fuentes de agua, el narcotráfico deforesta, el narcotráfico induce a los jóvenes al consumo y a la criminalidad, el narcotráfico incrementa la corrupción, el narcotráfico violenta los derechos humanos. Por eso es tan importante continuar, como lo ha definido el presidente Duque, en una acción muy decidida para erradicar las hectáreas de cultivos ilícitos que todavía existen en Colombia mediante la utilización de distintas herramientas. Erradicar los cultivos ilícitos implicará disminuir la violencia y favorecer las condiciones del medio ambiente en Colombia. Hablemos de esa erradicación, ya van más de 90.000 hectáreas erradicadas este año, superando la meta que usted mismo le había trazado a la fuerza pública. Lo que se ha hecho es una hazaña verdaderamente, Fernando. Como usted sabe, las hectáreas de cultivos ilícitos disminuyeron gracias a una política acertada hasta llegar en el año 2013 a 48.000. Ese año se cambió la política y se inició una espiral de crecimiento acelerado de las hectáreas de cultivos ilícitos que llegaron hasta 171.000 en el año 18. En ese momento toma las riendas del gobierno el presidente Duque y logra frenar el crecimiento exponencial y registrar una leve disminución. Esa disminución se profundizó en el año 2019, cuando erradicamos 101.000 hectáreas de cultivos ilícitos y la reducción neta fue del 9%. La meta este año es erradicar 130.000 hectáreas y a fecha de hoy ya se han erradicado 100.000 hectáreas. No hay duda de que es un esfuerzo monumental haciéndole frente a uno de los más grandes problemas, si no el mayor, que tiene Colombia. Y respetando el fallo de la Corte, señor ministro, ya se está preparando para nueva fumigación, ya mostró esta semana los nuevos aeronaves. El sector defensa está listo, las capacidades logísticas, la capacidad material que se requiere para reiniciar la aspersión está toda preparada, está toda lista y ahora lo que falta es terminar de cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional. Esto es fundamental, se trata de un asunto de seguridad nacional y además los colombianos deben tener en cuenta que el enemigo es el narcotráfico, no el glifosato. El decomiso de clorhidrato de cocaína, que también están unas cifras sin precedentes, señor ministro. Nos decían que más de 400 toneladas en lo que va corrido este año. Es así, déjeme anticiparle lo siguiente. Este año va a terminar con la cifra más alta en materia de interdicción y con la cifra más alta en materia de confiscación. Con esto lo que quiero señalar es que el esfuerzo que está haciendo la fuerza pública es verdaderamente monumental, razón por la cual ha sido incluso objeto del reconocimiento del propio presidente Trump, quien cuando resaltó los esfuerzos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, se refirió expresamente al valor, la dedicación de la policía y de las fuerzas militares capturando narcotraficantes en materia de interdicción y erradicando manualmente las hojas de coca que tanto daño hacen. Haber dado de baja a alias Uriel marca un punto de inflexión en esa lucha contra el narcotráfico, señor ministro, pero el trabajo sigue, por supuesto, porque hay otros cabecillas. No hay duda, eso fue muy importante, pero hay que recordar que recientemente también se neutralizó a Mucho Tierra y también se neutralizó al Gallero y también se neutralizó al Cóndor, es decir, estamos hablando de neutralizaciones de cabecillas muy importantes. Lo de Uriel tiene una gran significación por la posición que este bandido tenía en el ELN, por todo el daño que le hizo a Colombia y por la manera atroz y reprochable
como se ufanaba de actos terroristas tales como la muerte de 22 estudiantes en la Escuela General Santander y la destrucción de CAIS en Bogotá los días 9, 10 y 11 de septiembre. Sin duda que es una baja importante, pero ahí no se va a bajar la guardia tampoco. De ninguna manera, todo lo contrario, seguimos tras los objetivos de alto valor que están definidos. Ahí está Otoniel, está Iván Márquez, El Paisa, Romaña, Santrich, Gentil Duarte, Mayimbu, Iván Mordisco, Pablito y otros bandidos que naturalmente en algún momento serán neutralizados gracias a la acción de nuestra fuerza pública. Ese es un frente de los muchos que usted tiene, señor ministro. Por ejemplo, hablemos ahora de los grupos delincuentes, los normales, al margen de la ley, los pelusos y los alcaparros. La acción de la fuerza pública contra todos esos grupos de bandidos es permanente, es constante. Y permítame decirle algo, Fernando, lo que ha hecho la fuerza pública este año, hablando del cumplimiento de su tarea misional, persiguiendo estos grupos, va más allá de los resultados que pueden ya registrarse. La fuerza pública se enfrentó este año a un desafío inédito. La fuerza pública no estaba preparada para enfrentar una pandemia, para ejercer nuevas funciones, sin embargo lo hizo. Ha sido exitosa en su tarea misional, ha sido exitosa en el ejercicio de una autoridad pedagógica tendiente a lograr que los colombianos respetaran las medidas del presidente Duque para evitar la propagación de la pandemia y salvar vidas. Ha sido muy exitosa en la reorientación de líneas de producción para fortalecer el sector de la salud y ha sido muy exitosa en su tarea humanitaria, hasta el punto de que se han distribuido cerca de 2.800.000 mercados en todo el país, lo cual evitó verdaderamente una hambruna en zonas particularmente necesitadas que recibieron directamente el impacto de la pandemia. Y ahí tiene usted trabajando a todas las fuerzas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Todos han trabajado de una manera integrada, por eso se ha logrado cumplir con la tarea. En lo que tiene que ver con el cumplimiento de la tarea misional, trabajan integradamente. La neutralización de Uriel es producto de ese trabajo integrado, de la inteligencia que naturalmente facilitó la operación que finalmente se produjo. La acción en materia de ejercicio de autoridad pedagógica de cara a la pandemia también fue integrada. La reorientación de las capacidades de producción la hicieron todas las fuerzas, la Armada en lo suyo, la Fuerza Aérea Colombiana en lo suyo, el Ejército en lo suyo y la Policía Nacional. Y por supuesto actuaron conjuntamente en materia humanitaria, todos, Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea Colombiana. Ahí tiene lucha usted contra el narcotráfico, con la defensa de la vida, actuando en el escenario de la pandemia del COVID-19, pero también está trabajando en el medio ambiente con un proyecto muy lindo que manejan las fuerzas militares, que es Artemisa. Claro, la operación Artemisa es uno de los más grandes avances que haya tenido una política de seguridad en Colombia y yo diría que en nuestra región, porque es la primera vez que se incorpora con una visión de seguridad la biodiversidad y el medio ambiente. Y de ahí la campaña Artemisa, que ya ofrece resultados muy significativos. Por ejemplo, la campaña se inició en el 2019 en abril y en sus 7 fases ha permitido la recuperación ya de 7.626 hectáreas protegidas en el Meta, en Guaviare, en Caquetá y Putumayo. Aquí hay un avance gigantesco y el propósito que tiene el presidente Duque es que esta deje de ser una campaña para convertirse en una división especial de la fuerza pública, de manera que tenga continuidad del esfuerzo y se convierta en una política de Estado. Además combina la política que anunció el presidente Duque en la ONU de desarrollar políticas de defensa del medio ambiente. Claro que sí. No hay duda de que el presidente Duque es un gran protagonista internacional en esta materia. ¿Qué tal el Pacto de Leticia? En el momento en que se propició, en el momento en que él lo lideró. Ese es uno de los pasos más importantes que se ha dado recientemente en la región y en el mundo entero. Y en lo que tiene que ver con políticas internas es evidente que la campaña Artemisa responde y muy bien a ese objetivo central de la política gubernamental. Vamos a hacer una pausa, señor ministro, para mensajes institucionales y ya continuamos con esta interesante entrevista con el titular de la cartera de defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo García.
Volvemos con el ministro de Defensa Nacional, el doctor Carlos Holmes Trujillo García. Señor ministro, otro tema de vital interés para los colombianos, la seguridad ciudadana. ¿Qué avances podemos mostrarle a los colombianos en la seguridad urbana y rural? Mire, los avances son gigantescos, verdaderamente. En primer lugar, a finales del año pasado el presidente Duque presentó la política de seguridad y convivencia. Es la política más contemporánea, más moderna, más sintonizada con las corrientes en materia de seguridad ciudadana que hoy se presentan en el mundo entero, porque conjuga varios factores. En primer lugar, el natural acercamiento entre las autoridades y la ciudadanía. En segundo lugar, es una política multidimensional que invita a distintos sectores a participar en ella. Estoy hablando del sector salud, estoy hablando del sector educación. En tercer lugar, flexibiliza algunos mecanismos que se han venido utilizando como los cuadrantes para que estos no sean rígidos, sino que permitan responder a lo que se presenta en materia de criminalidad en distintas horas y en diferentes lugares de las ciudades o de las zonas rurales del país. De otro lado, acude a la tecnología contemporánea, primero porque es muy eficaz y en segundo lugar porque da lugar a una mejor asignación de recursos siempre escasos. De otro lado, plantea varias alternativas para que haya más policías en la calle, que es el legítimo reclamo de los ciudadanos. En quinto lugar, crea una nueva figura de la mayor calificación que será la que tendrán los comandantes de las estaciones, no solamente por su formación, sino por su acercamiento y la flexibilidad de los mecanismos con los cuales cuenta. De otro lado, hay políticas especiales para sectores vulnerables. Estamos entonces frente a una política cuya vigencia y aplicación en las distintas ciudades y zonas rurales mejorará las condiciones de seguridad. Y mire usted las cifras. Los números hablan por sí solos. El homicidio está hoy en la tasa más baja en 40 años. El hurto igualmente, así la extorsión. E igual cosa hay que decir del secuestro, que el año pasado tuvo la más baja histórica, la más baja tasa que se haya registrado históricamente, y este año está por debajo de la tasa del año pasado. A propósito de lo que menciona, además, policía en la calle, señor ministro, después del debate que se dio por el incidente que hubo en Villaluz, que le costó la vida a un estudiante de Derecho, ¿por dónde va? ¿Para dónde va la policía? ¿Cómo la quiere reformar? En primer lugar, la policía tiene todo el respaldo del gobierno. Es un respaldo franco, sincero, un respaldo que no admite esguinces, ni ambigüedades, ni debilidades. Pero igualmente se aplica en la policía la política de cero corrupción cuando haya una eventual violación a la ley. La policía se viene reformando ella misma desde hace varios años. Hay todo un proyecto estratégico con miras al 2030 que permitirá continuar con el fortalecimiento de la Policía Nacional. Aquí lo que hay que hacer es fortalecer la policía. Lo que hay que hacer es mejorar todas las condiciones de los integrantes de la policía. Lo que hay que hacer es dotarla de mayores capacidades a la policía. Lo que hay que hacer es continuar con la política de análisis permanente de los mecanismos a fin de hacer las correcciones que resulten del caso. Esta es una institución centenaria que le sirve a los colombianos, que infortunadamente está siendo víctima de una práctica de deslegitimación y estigmatización proveniente de algunos sectores, pero que conoce bien el país y que sabe que tiene que ir mejorando internamente de manera gradual para ganarse y mantener el cariño de los colombianos. No cabe duda que la inmensa mayoría de la policía es gente buena. No hay duda, pero no hay absolutamente ninguna duda. Lo que pasa es que aquí hay sectores que se han dedicado a la tarea de deslegitimar y estigmatizar la policía, cometiendo además errores gigantescos. Señalan a la institución por las eventuales violaciones a la ley en que pueda haber incurrido un miembro o dos miembros de la institución, pero de todas maneras individualmente considerados. Y de esa manera no solamente lesionan a los ojos del público una institución que merece respeto, confianza y apoyo, sino que desconocen lo que son valores y principios centrales como la presunción de inocencia y el debido proceso. Su opinión, señor ministro, sobre si la policía debe seguir bajo su ministerio o pasar al Ministerio del Interior. No, yo no tengo ninguna duda de que debe seguir bajo el Ministerio de Defensa. La historia de Colombia nos ha dejado
lecciones muy claras con respecto al peligro o a la inconveniencia, mejor, de una policía en el Ministerio del Interior que tendería a llevarla hacia la politización. Baste recordar dolorosas experiencias del pasado para llegar a la conclusión muy rápidamente de que ese sería un paso inconveniente. Hablemos también ahora que habló de reforma de la policía con miras al 2030, sigue liderando la reforma de las fuerzas militares también con miras al 2030. Pero por supuesto, hay todo un proyecto estratégico y más que reforma como tal es fortalecimiento de la institución policial y por supuesto de la institución militar. El ejército está también permanentemente reconsiderando sus procedimientos con el propósito de fortalecerlos. Está siempre reconsiderando sus mecanismos de control para efecto de hacerlos más eficaces. Está siempre mejorando las condiciones de reclutamiento, de entrenamiento, de análisis psicológico de los miembros de la institución, porque el ejército, para hablar en este momento solamente del ejército, es fundamental para el mantenimiento de la soberanía, la integridad territorial y la democracia colombiana. Hagamos una pausa, señor ministro, para otros mensajes y ya volvemos a un tema político, lo que pasó en el Congreso, en el Senado y en la Cámara, y ya regresamos, señores televidentes. Volvemos con el titular de la cartera de defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo García, de quien ya dijimos al comienzo, 9 veces embajador, 4 veces ministro, constituyente del 91, alcalde popular de Cali, el primero, presidente de Fedemetal, ejecutivo joven de la Cámara Junior en el año 84 y es nuestro invitado especial de hoy. Señor ministro, ¿se sintió cómodo en los debates del Congreso, especialmente los que alcanzó a hacer en la Cámara? Porque en el Senado, si quiere, hablamos ahora de eso. Fernando, yo tengo un gran respeto por el Poder Legislativo. Yo soy un demócrata, me he pasado la vida contribuyendo en la medida de mis capacidades a construir instituciones o a fortalecer las existentes. Tengo además muy claro lo fundamental que es para un sistema democrático la división de poderes, de manera que cada vez que soy convocado por el Congreso, bien sea al Senado o a la Cámara, asisto respetuoso a esos llamados que me hagan los senadores o los representantes. Por supuesto que ese es el deber que tengo, es mi obligación y como un demócrata integral que soy, agradezco esas oportunidades y cumplo con el deber cuando quiera que soy citado al Senado, repito, o a la Cámara. 3 veces en la Cámara y 1 vez en el Senado, pero por un movimiento político ajeno a usted, no se dio el debate que quería dar usted. Sí, el Senado se pronunció mayoritariamente con respecto a la moción de censura que estaba planteada con el argumento de que recientemente el Consejo de Estado revocó la sentencia que había sido proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero por supuesto estaba preparado, estoy preparado, tengo claridad con respecto a que se trata de un asunto de cooperación en materia de seguridad y defensa binacional con los Estados Unidos, que no es un tránsito de tropas y que el señor presidente de la República cumplió bien, fiel, leal y cabalmente con sus competencias, deberes y obligaciones, así como con las instrucciones y órdenes que recibió del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. ¿Esas tropas extranjeras siguen en territorio colombiano? Claro, es que la cooperación es permanente. Esto es una cooperación que viene desde los años 40, principios de los años 50. Se ha desarrollado en múltiples etapas y en este caso concreto es una cooperación permanente, eso es lo que dice la propia base legal nacional que dio lugar a estas misiones, que es de 1974, y lo fundamental es que esa cooperación permanente, lógicamente en distintas etapas, porque se trata de aspectos de conocimiento muy variados, continúe presentándose. De otro lado, la relación con los Estados Unidos es fundamental, no solamente en materia de seguridad y defensa, sino en materia política, en materia económica, en materia social, en materia de inversiones, en materia de comercio exterior, en materia de ciencia y tecnología.
en lo que tiene que ver con la lucha contra el problema mundial de la droga es fundamental porque estamos frente a un problema de índole global. Así que el fortalecimiento de esas relaciones hace parte de las prioridades de la política exterior de este gobierno. Hay otras escenas de cooperación militar que recuerdo, señor ministro, la Armada con el UNITAS, la Fuerza Aérea en cooperación con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y no solamente con los Estados Unidos, Fernando. Colombia tiene más de 120, 125 instrumentos de cooperación en materia de seguridad y defensa con distintos países de nuestra región y de otros continentes. Hay no solamente presencia en materia de cooperación de soldados americanos, sino de soldados de otras nacionalidades. Tenemos una gran cooperación con España, una gran cooperación con el Brasil, una gran cooperación con Inglaterra y además Colombia presta cooperación también a muchos países de la región en materia de cooperación en seguridad y defensa. Así que estamos hablando de una actividad fundamental para el desarrollo del país y de una actividad que corresponde a lo que es la naturaleza del mundo globalizado de hoy. La experiencia de Colombia, señor ministro, con su condición de socio adherente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ha sido una experiencia buena. Es el único país de América Latina que está cerca a la OTAN. Claro que es fundamental, Fernando, y déjeme decirle que yo conocí muy bien ese proceso. Conocí muy bien ese proceso porque me tocó impulsarlo como embajador de Colombia en Bruselas. Siendo yo embajador, además se creó la agregaduría militar, cuya principal tarea a partir de ese momento ha sido la representación de Colombia ante la OTAN. Los colombianos deben tener la certeza de que ese paso es uno de los de mayor trascendencia para el país y para la fuerza pública colombiana. Es además un motivo de honra y un reconocimiento a las capacidades de nuestra fuerza pública, porque lo que significa en concreto es que nuestro ejército ha sido invitado por los ejércitos de las principales democracias del mundo a trabajar conjuntamente. Eso da cuenta de nuestro profesionalismo, de la formación del ejército, de sus capacidades y de su experiencia. ¿Qué efectos ha tenido, por ejemplo, la homologación del fusil colombiano, que es el Galil, que se ha homologado en la OTAN? Eso es consecuencia de esos procesos de cooperación en ese tipo de escenarios. Colombia debe buscar esos organismos en distintos aspectos. Ahora estamos hablando de seguridad y defensa, pero naturalmente tiene que buscarlo también en otras áreas. Este es un mundo globalizado. Es un mundo globalizado que tiene estructuras integradas por países que comparten los mismos valores y la misma orientación democrática. Así que el hecho de que Colombia esté vinculada con la OTAN debe ser recibido por los colombianos con gran orgullo, porque se trata del reconocimiento de ese mundo democrático a la fuerza pública colombiana. Señor ministro, usted viene de ser canciller de la República. Allí y aquí, ¿cree o cómo desvirtuamos que las relaciones de Colombia y Estados Unidos no son narcotizadas únicamente? No, la relación de Colombia con los Estados Unidos es una relación amplia, heterogénea. Se desarrolla en materia económica, en materia de tecnología, en materia de desarrollo del acuerdo comercial que tenemos, en materia educativa, en materia de medio ambiente, en materia de desarrollo agrícola. Y como es apenas natural, trabajamos conjuntamente en la lucha contra el problema mundial de la droga. Los Estados Unidos y Colombia somos miembros de una comunidad internacional que ha señalado este problema como un problema global, lo cual nos obliga a trabajar conjuntamente en desarrollo del principio de responsabilidad compartida y del enfoque global y equilibrado. Así que la relación con los Estados Unidos es esencial para Colombia. Señor ministro, finalmente cuando termine el gobierno del presidente Duque y haya terminado su gestión también, ¿por qué quiere que lo recuerden? ¿Por su paso en la Cancillería y por su paso en el sector defensa? En mi paso por la Cancillería, en la ampliación del relacionamiento internacional de Colombia y en el esfuerzo gigantesco para ayudar a crear condiciones en Venezuela que permita que los venezolanos puedan volver a vivir en democracia y libertad. Y en el Ministerio de Defensa por todos estos asuntos que ya le he mencionado, las cifras y los logros en materia de lucha contra el problema mundial de la droga, las tasas de criminalidad muy bajas ellas comparativamente con las que se han presentado en años anteriores y por supuesto
con los resultados en materia de neutralización de cabecillas de grupos terroristas. Usted no tiene agenda, no ha tenido agenda, se la imponen las circunstancias y los hechos. ¿Cómo reacciona su familia frente a eso, señor ministro? No, la verdad es que la agenda sí existe, Fernando. La agenda es el plan de gobierno, es la política de defensa definida por el señor presidente de la República, y esa ha sido mi línea de trabajo, en contacto permanente con el jefe del Estado, y por supuesto, cuando uno tiene responsabilidades públicas, no puede menos que agradecer permanentemente la generosidad de la familia por todo el tiempo que hay que dedicarle a estos temas del servicio público. Yo le agradezco inmensamente a Alba Lucía, mi señora, su comprensión y su compañía. Porque si uno lo ve un día en el Chocó y al otro día en Leticia y al otro día en Pasto y luego en Cúcuta y al otro día en San Andrés, ¿cómo hace para que el tiempo le rinda? Hay que hacerlo, Fernando, porque hay que estar en contacto permanentemente con el país, hay que escuchar a los colombianos, hay que explicar la razón de ser de la política, hay que explicar las razones por las cuales se toman las decisiones que después se convierten en acciones en las distintas regiones de Colombia. Hay que llevar optimismo, hay que llevar esperanza, hay que llevar comprensión, hay que llevar compañía, hay que llevar entusiasmo. Este país necesita optimismo, optimismo para reactivarse y seguridad para que la reactivación se produzca. ¿Seguimos hablando de presente o hablamos de su futuro? Por ahora, Dejemos las cosas así, Fernando, y por lo pronto estoy dedicado exclusivamente a cumplir con los deberes que tengo como ministro de Defensa. Señor Ministro de Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo García, muchas gracias por haber estado nuestros héroes, muchas gracias en nombre del país, ¿verdad?, por lo que hace al hacer la conducción política de las fuerzas militares y la policía, que nos entrega unos resultados que ustedes acaban de ver, son evidentes. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias y honor a la fuerza pública colombiana. Y a ustedes, señores televidentes, muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima emisión de Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional.